Cayetano González, Paco Rosell, bienvenidos. Tenemos días, por ahí a Federico. Pepe García Domínguez, un poco balduendo, está cogiendo sitio para la manifestación de Colón. Qué importante, Paco, es esto que está pasando. Lo que decía ahora mismo Albert Rivera, lo que está consiguiendo. Felonetti, antes Falconetti, o sea, uniendo a todo el mundo. Faltan, y porque en España no hay costumbre, en Estados Unidos, por supuesto, estarían Aznar, Felipe y Guerra juntos en la manifestación, que son los que además deberían estar. Bueno, ya Rouco, para conjurar los pecados de la Grey separatista. Pero es verdad, y yo cito mucho el editorial del Mundo porque me pareció especialmente brillante, que lo que se está negociando es la investidura de Sánchez, próxima investidura de Sánchez, no durar unos días, no, durar unos años y cambiar el régimen de verdad. Efectivamente, si es que lo de los presupuestos, si sale como en la célebre frase, si salen, pues bien, y si no salen, no pasa absolutamente nada, porque Pedro Sánchez no va a supeditar su continuidad en la Moncloa a unos presupuestos, todos lo sabemos. Aquí realmente lo que se está fraguando es un proceso largo, de largo recorrido, que es un programa postelectoral para continuar después de las elecciones con la misma mayoría. Esto forma parte un poco de la estrategia que en su día marcó Zapatero, diciendo, mientras que consigamos una alianza con el nacionalismo, tenemos asegurado la reelección y la permanencia en la Moncloa. Es el mismo plan. Y aquí conviene no engañarse lo que está ocurriendo. Se cumplen ahora 40 días de la célebre humillación de Pedralbes y allí supimos cuál era el programa. El programa son los 21 puntos que han salido ahora. Que negaban. De momento, que negaban que existieran. Que existieran. Eso que dijo el presidente, no, yo le he echado un vistazo, le he echado una lectura vertical. No. La lectura no es vertical, sino la lectura es profunda sobre esos puntos, y el primero ha salido, pues, esa figura absolutamente deleznable de que es el relator, que es una figura que, como todos sabemos... Bueno, el mamporré. La figura es el mamporré. Sí, pero Federico... O sea, que es el equivalente al Cagané en político. Sí, pero aquí... y han citado además a Miquel Roca como favorito para la posición de mamporré. Ha dicho que no. Sí, pero aquí no... Hombre, claro. Y al notario Burniol, buenos días. Buenos días, notario Burniol, que es el del editorial conjunto. Pero esos son personajes, pero digamos... es valenciano. Yo no sé, claro, como Carmen Calvo, claro... Menticalvo no sabe ni lo que es Cataluña, no sabe que este es de Valencia. Sí, pero el tema no es la persona que ocupa, eso es la figura, relator. La figura, es una figura que de Naciones Unidas, entre una negociación entre dos estados en conflicto. Y no, entre Hutus eso es lo que entre tribus, ni siquiera estados. Lo que se va buscando. Entonces, cuando supimos que se le daba carta de legalidad por parte del gobierno a ese relator, ya supimos que los 20 puntos siguientes iban en la misma dirección. Y ese es el asunto en el que estamos asistiendo. Ojo, no nos debe sorprender nada. Esto es el plan de la moción de censura, que se dijo que se no hizo a costa de nada, y se hizo a costa de todo esto. Y no olvidemos una cosa, es decir, ahora se está diciendo que si hay descontento con el papel de Carmen Calvo, no, es una decisión del presidente del gobierno, desde el punto y hora que y a cabo dejó la negociación y el Ministerio de Administraciones Públicas en Meritxell Batet, que hay que recordar que fue una de las personas que rompió la disciplina de voto para apoyar el derecho a decidir de Cataluña en los tiempos de Rubalcaba. Hay que recordar, siempre ha estado ahí. frente, y la única que se desmarcó de ese planteamiento con relación al PSC fue Carmen Chacón. Pero Meritxell Batet ya estaba en ese proceso. O sea, no Siempre nos sorprendamos de ahí. nada. El Partido Socialista se ha entregado al PSC, que es el que está marcando la política española. Bueno, nos llega una noticia importante para la manifestación de Colón. Nos comunican del PP que al final los que se decía que no iban a ir, sí van a ir. No, o sea, lo comunica Pablo Montesinos. Nos lo dice ahora. Bueno, pero Pablo Montesinos es la fuente popular que emana y corre, bueno, pues, y porque se entera de todo lo del PP. Te está escuchando para que te cuente la última hora. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, había llamado muchísimo la atención que no fuera a ir a la manifestación Moreno Bonilla, elegido por los 3 partidos que convocan la manifestación, y Feijóo, gran varón tal, pero que decían que estaba en Miami, que no se sabía si podía llegar. Sí, pues según puede avanzar Libertad Digital, los 2 varones de referencia del Partido Popular finalmente sí se van a trasladar a Madrid para participar en la concentración de Colón de este domingo. Feijóo y Moreno sí van a estar con Pablo Casado, así lo avanzan fuentes autorizadas del
Partido Popular, como digo, a Libertad Digital. Ayer, en los entornos de ambos varones territoriales nos aseguraron que no iban a estar por motivos de agenda. Pues bien, para evitar confusiones, para evitar posibles malinterpretaciones, han dicho, por ejemplo, desde el entorno de Juan Manuel Moreno, ambos líderes territoriales sí se van a hacer la foto con Pablo Casado. Lo puede avanzar en estos momentos en Libertad Digital. Federico. Pues muchas gracias, Pablo. Más vale porque estaban quedando como en cagancho en almagro. No tenía además ningún sentido. Sí, tiene sentido de ya empezar a marcar distancias. Es lo del viernes de traiciones en el Congreso del PP. Sí. Que es que algunos, en fin, están ni se muere padre ni cenamos. Sí, pero en este sentido, es decir, era absolutamente absurdo con la mayoría que hay ahora mismo en Andalucía y con el discurso que el propio Moreno Morilla pronunció en su intervención, que iba a ser muy litigante en eso. Yo comprendo las agendas y que todo esto se ha improvisado muy rápidamente, pero la gravedad del momento y la necesidad imperiosa de acudir ahí se salva cualquier agenda, cualquier contratiempo, cualquier plan inicialmente. De cara a la manifestación del domingo, Federico, yo quería decir una cosa que yo creo que en esta casa no hace falta recordarla porque la tenéis algunos especialmente muy en la cabeza. Es decir, yo quiero recordar que en el 2005, cuando ya era público que Zapatero estaba negociando con ETA políticamente, hubo una asociación de víctimas, la VT, presidida por José Alcaraz, y con el apoyo de algunos medios, esta casa sin duda... La COPE, El Mundo y Libertad Digital. Y muy poquitos más, La COPE, El Mundo y Libertad Digital, punto. Bueno, pues yo quiero recordar que en 3 años, del 2005 al 2008, la VT sacó 11 veces a los españoles a la calle. Y la asociación Voces contra el Terrorismo, cuando José Alcaraz dejó la VT, sacó... Lo echaron de la VT. Yo comparto el honor de haber sido expulsado por ese atajo corrupto al que pusieron allí, porque han corrompido todas las instituciones de resistencia civil. Primero el PSOE y luego el PP. Idénticamente, a través de Interior y de las subvenciones. Todos, con el siniestro Peces Barba, que en paz descanse. Alto comisionado para amordazar a las víctimas del terrorismo. 18 manifestaciones / concentraciones en 3 años. Eso se llamó, o se acuñó el término de la rebelión cívica. Sí, lo decía mucho Francisco José Alcaraz. Yo creo que estamos en un momento... y yo me acuerdo que algunas veces cuando José Alcaraz convocaba una manifestación, sobre todo en Génova, temblaban las estructuras, sobre todo porque Rajoy decía, pero otra vez... yo me acuerdo perfectamente, porque en ese momento la COPE era la radio, no existía el radio. Estábamos, los que estamos aquí, estamos Luis y yo y tal, y en la mañana pues pasaba lo mismo que pasa ahora. Es decir, si es que en España, al final estás con España o estás contra España. Y si estás con España, estás con la Constitución, y si estás contra España, estás contra la Constitución, si es que es lo mismo. Bien, y entonces, ¿qué pasaba? Pues claro, cuando Alcaraz, que es un inocente, pero siempre en la buena dirección, convocaba una manifestación, había una situación... de desconcierto. De pánico. Sí. Es que yo he ido más de una vez a hablar con Aceves, que era el secretario general, y entonces su jefa de gabinete era Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, que este tío ha convocado otra manifestación. ¿Qué hacemos? Venga. Y entonces, pues era... Y por supuesto, Aceves salía porque ponía la infraestructura del Partido Popular, que estaba en el fondo alimentada por una indignación popular, exactamente igual que ahora. Ahora todavía más, porque hemos visto el golpe de Estado ya. Aquí era una negociación. Ahora ya hemos visto el golpe de Estado, la proclamación de la República, etc. Y entonces, una y otra vez, al final, el PP, por supuesto Mariano, que lo que le gustaba era la siesta, era un incordio. Pero estaba Aceves y estaba Zaplana en el Parlamento. Y eso, es decir, el equipo, digamos, de Aznar. Y eso garantizaba una reacción, digamos, casi de carril, casi ministerial, que es lo que permitía la fluidez, que era una manifestación tras otra, porque sabías que el PP ya estaba movilizado y el autobús de agosto te servía para noviembre, porque ya estaba el autobús, ¿no? Bueno, entonces lo que yo quería decir es que el domingo empieza, en mi opinión, la rebelión cívica 2. Es decir, la característica de aquella etapa que acabo de recordar, o que hemos recordado conjuntamente, es que no nos cansamos, y fuimos constantes. Entonces, yo creo que el domingo no tiene que ser un acto aislado,
independientemente de los intereses partidistas, de los réditos electorales, hay momentos en la vida, yo creo que este clarísimamente es uno, en que hay que salir por un deber moral, como salimos mucha gente a la calle cuando golpe el 23F o cuando el asesinato de Ángel Blanco. Es decir, no salías porque era del PP o no, sino porque habían matado a un cargo público de una forma tremenda. Entonces, yo lo que quiero decir, primero, es que todos el domingo tienen que estar en Colón. O sea, yo ayer cuando leía que las previsiones, bueno, ahora ya se han desbordado, eran 20.000 ciudadanos. Mejor que las previsiones sean bajas. Pero tienen que ser muchísimas más altas. Pero vamos, no te quepa ninguna duda, hombre. Hay que petar no solamente Colón, sino Génova, Serrano, Castellana y lo que haga falta. Y tomar Moncloa. Pero lo que quiero decir, Federico, si dentro de 15 días se confirma, que se va a confirmar, que estos individuos de Moncloa hacen la mesa de partidos, habrá que convocar otra y no cansarnos. Y otra hasta mayo. Pepe García Domínguez... Déjame que ofrezca una gota de escepticismo. Es cierto lo que estabas diciendo, 13 movilizaciones de la OVT en la segunda legislatura de Zapatero, la rebelión cívica. Olvidamos que Zapatero ganó las elecciones después con más votos que antes. Cuidado con la opinión pública, porque la opinión pública es como es. Es decir, está bien movilizar, está bien hacer política en la calle. Yo lo decía ayer en la tertulia de Dieter. Está bien hacer política en la calle, pero en democracia donde se hace la política es en el Parlamento. Además, a más que decimos en nuestro país, que es España, en la calle. En el nuestro país. Quan parlem català, aquí a España. A España. En la calle. No, lo digo por una razón. Está muy bien que Pablo Casado diga, no nos han dejado otro remedio. ¿Cómo que no nos han dejado otro remedio? Claro que sí, nos han dejado otro remedio. En democracia siempre hay otro remedio, que es ir al Parlamento y poner una moción de censura. Perdona, no la ponemos de eso porque... hablamos ahí. ¿Sí? No, perdona. Él no lo ha negado. No lo ha afirmado. El que no lo ha... Hombre, no te lo va a anunciar. Esto es como una OPA en un banco. La moción de censura se presenta por sorpresa. Sí. Se anuncia después de... Bueno, perdona, perdona, que lo tuve ayer aquí. Sí, que yo ya, como ya son muchos años, y tengo, digamos, una percepción, o sea, las glaciaciones distintas de la derecha española las voy conociendo porque las he visto nacer, crecer, reproducirse y morir prácticamente a todas desde la transición, desde Diario 16, desde Leopoldo Calvo Sotelo, que en paz descanse. Y yo te digo que si el domingo tiene éxito la manifestación, hay moción de censura. Y yo te digo que si el domingo tiene éxito la manifestación, Ciudadanos no apoya la moción de censura. Porque el gran problema... Bueno, porque tenemos un problema, porque el gran problema es quién va a tener el protagonismo en la tele. Oye, pero vamos a ver. La moción de censura, y yo lo expliqué ayer, y ya no voy a insistir en ello. La moción de censura, aunque en España se llame constructiva, porque está copiada de la fórmula alemana, no ha sido constructiva nunca. La moción de censura es una enmienda a la totalidad del gobierno y una presentación de una alternativa. La alternativa la vamos a tener este domingo. España no tolera la traición a España. Y se presenta contra el Partido Socialista, no contra el presidente del gobierno, para que haya 10 justos, 10 justos que se presentan a las elecciones en mayo, que voten a favor de España y en contra del separatismo. Pero que no lo va a ver, Federico. Pero hay se está abriendo un discurso que creo que es equivocado y lo estoy observando con reiteración y ahora Pepe abunda en él. Dice, gracias. En el siguiente sentido, es decir, se sale a la calle cuando la política se hace en el Parlamento. No, se sale a la calle porque se quiere sacar del Parlamento y de la democracia un instrumento absolutamente predemocrático que es la mesa de partidos, que se intenta subvertir la representación, tanto la soberanía nacional del Congreso de los Diputados como la representación de Cataluña en el Parlamento. Es decir, los mismos que cierran el Parlamento de Cataluña constituyen una mesa paralela al Parlamento y al propio sistema democrático. Se está degradando la democracia. Y el discurso que ayer, perdona que insista en esto, el discurso que hacía ayer Felipe González es absolutamente pertinente. Se está buscando la degradación. Y los 21 además, puntos... Deliberadamente. Y los 21 puntos es un socavamiento de la democracia en España. La gente sale a la calle porque efectivamente quiere recuperar y que no se deteriore la democracia como se está dando, porque el golpe de Cataluña es un doble golpe.
Si el golpe del 23F fue un golpe contra la democracia, este es un golpe contra el del 1, fue un golpe contra la democracia, y lo estamos viendo ahora mismo, y contra la integridad territorial, un doble golpe. Y eso lo legitima el presidente del gobierno. Yo, en cuanto a lo que dice Federico de los 10 hombres justos, permíteme que lo dude. Yo es también, decir, van a ser, la oposición, y se agradece porque tiene sus ámbitos de influencia y es plausible, el grado, la forma en que se están oponiendo, están denunciando todo este tipo de cosas, como lo está haciendo el otro día en la presentación del libro de la Esfera de los Libros, la España en la que yo creo de Alfonso Guerra, la que hizo ayer Felipe González, es más clamorosa cuanto más alejados están de la zona de la toma de decisiones. Claro, Ni diputados, ni nadie del gobierno va a dimitir. Lo vemos en el caso del el ministro coartada, que es la manifestación más clara, que es Borrell. Borrell es un ministro que ha transformado su discurso, desde el que pronunció en la célebre manifestación de Barcelona, al que está ejerciendo, el que se permite que le escupan en el Parlamento, que lo insulten, que lo vejen, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y no va a haber diputados que rompan la disciplina. Pero me gustaría Paco, equivocarme y que una moción de censura los colocara... Ha sido una intervención río, la de Paco, pero estamos hablando de 10 hombres justos. Podemos tener, a lo mejor, tuvimos 50 diputados justos, por cierto, ahora que estamos elogiando tanto a Alfonso Guerra, porque había 50 diputados justos. Dijo él. Dijo él, sí, claro, dijo él. ¿Quién lo va a decir? Dijo él, hay 50 diputados justos. Él ha mentido siempre cuando ha estado en el poder. Bien. Ahora que está jubilado, dice lo que quiere. Pues por algo mucho más liviano que era el Estatut de Cataluña, comparado con lo que tenemos, había 50 diputados justos que nadie vio nunca. Yo no creo que va... Pero imagínate que tenemos a 10 justos. Que ya tenemos a 10 justos. Que es igual. Que ya te estoy adelantando, pero no los tenemos. Bueno, pero imagínate que hipótesis contrafáctica. Imagínate que sí los tenemos. Bueno, a lo mejor tenemos a 32 diputados posmodernos al lado que deciden abstenerse porque no van a apoyar una moción de censura de Podemos, del Partido Popular. ¿A que no? Mira, ¿por qué va Rivera con Abascal? Porque, pues por el mismo fracaso de Valls. O sea, estás viendo cómo este señor, Monsieur Valls, sacó ayer 2 notas. El Montañola y el siniestro el Coll, que debe ser descendiente de Coll y Alentorn, los que dirigen. No, es descendiente de un director de cine. Aquel, el del Destape. Sí. Ahí va la Virgen, o sea, es peor todavía. Bueno, bien, malísimo, por cierto. Bueno, Kim es buen chico, ¿no? Bueno, vale, pues buen chico, pero como director regular, no es Friedland. Pero fundamental, están locos. Y otro, el de Llures, que era el partido, que es la escisión, la convergencia con rostro, digamos, humano, donde estaba Xavier Cima, el marido de Inés Arrimadas, que se fue, diciendo, naturalmente, que la figura del mediador, o sea, el mamporré, es muy adecuado para resolver conflictos. ¿Cómo? Por encima del Parlamento de Cataluña, del Parlamento de España, de la legalidad constitucional. Y a 4 días del juicio contra los golpistas. Eso es alta traición. Y déjame solo concluir una cosa. Esos tíos que no votan la moción de censura para convocar elecciones se presentan en mayo a las elecciones todos. Y se van a su casa la mitad. Y eso, aunque solo sea por egoísmo, yo se lo decía ayer a Casado, incluso por puro egoísmo partidista, debería presentarla y por supuesto que la apoyaría Ciudadanos. Déjame añadir pero una la cosa. gravedad del momento que estamos viendo... Una acotación a lo que dice Federico. El Partido Socialista ha quebrado la disciplina de voto por la política económica, por la política industrial, por varias razones, pero por tema territorial no lo ha roto. Bueno, vamos a ver. Pero sed breves todos y os damos más noticias de la prensa. Bien, vamos a ver, Pepe. Yo creo que salir a la calle... vamos a ver, mi director en El Mundo siempre tiene que hablar en esta tertulia. Sí, pero lo malo es que ya llevo 2. Que no se note mucho. Que no se note tanto. Oye, perdona, solo tengo uno el lunes y otro el viernes. Tampoco es tanto. O sea, a cambio digo lo que me da la gana en las columnas. Oye, Pepe, yo creo que hay momentos en la vida de un país que el salir a la calle es un deber moral. Y yo creo que el domingo es un deber moral. Por otro lado, el lema de la manifestación, de la concentración del domingo es en defensa de España, punto, elecciones ya. Sí. Entonces, yo no sé, como dice Federico, si va a ser un éxito, sin duda, la manifestación. No sé si a raíz de eso va a haber una moción de censura. Si la hubiese, mi recomendación modesta a Pablo Casado, si es el que la presenta, sería... Es el único que la puede presentar, el único que tiene 40 diputados, solo él. Sería con un único punto en el programa de gobierno. Al día siguiente de ser presidente, disuelvo las Cortes y convoca elecciones. Como eso no lo apoye Ciudadanos,
Bueno, es su muerte. Pues decir, claro, por eso la apoyará. Por eso la apoyará. Dos reflexiones muy breves, yo sí seré breve. Hay un argumento que está ahí implícito. No lo decía por ti. Hay un argumento ahí implícito. Cuidado, que mi director... Todos sabemos. Es tu director, no mi director. Bueno, por tanto, me puedo permitir ciertas licencias. No temas a nadie más que anuncie que va a ser breve. No temas. Es verdad. Seré breve. Y bebe un vaso de agua y se atusa el bigote. Pues, el argumento implícito de la gente del PSOE es: nos están sometiendo de algún modo los nacionalistas a un chantaje que es el que tiene que ver con los presupuestos. No es verdad, no hay ningún chantaje, por una razón muy simple. Los nacionalistas le tienen que aprobar sí o sí el presupuesto a Pedro Sánchez. Se lo tienen que aprobar, y hablo en un término... necesita el presupuesto. No, perdona, pero es que lo necesite o no, se lo tienen que aprobar por una razón muy simple, porque como no se lo aprueben, llega el tripartite que da tanto miedo, y llegan los fachas, llega la derecha. No, es evidente. Los eso es un traspatojo, vamos a ver. Llegará en cualquier caso. El Partido Nacionalista Vasco estuvo 3 años con 3 presupuestos prorrogados. Y le da igual. Y le da exactamente igual. Sí, y a Pedro Sánchez le da exactamente igual. Perdona, pero tienes 84... Hombre, yo estoy convencido. Es la segunda vez que los presenta. Sí, hombre, pero esta también fracasará. Pero es que también tienes a los chicos de Podemos que te tienen que aceptar un presupuesto de estos neoliberal. Qué horror. El martes es el día en que empieza el juicio. El martes es cuando tienen que anunciar si retiran o no la enmienda a la totalidad. Da igual lo que hagan. Para ellos, lo importante es el tira de floja con respecto al juicio. Lo que se está debatiendo, y por lo que hay que ir el domingo a Colón, es para apoyar al Tribunal Supremo contra los golpistas. No, pero esta es la cuestión. Claro. O sea, es que lo que está negociando este traidor en la Moncloa, que es un traidor, redomado traidor, como no ha habido ningún traidor en la historia de España desde Fernando VII, lo que está negociando es que el Tribunal Supremo quede ante todo el mundo como una pandilla de fachas ligada con policías corruptos. Es que no se puede ir a Estrasburgo a lanzar el discurso que hizo ayer ante el Tribunal Europeo y suscribir esos 21 puntos. No, a sentarse a hablar de ellos. A sentarse. Pero sobre todo hay un punto del que no se está hablando, porque esos 21 puntos es un punto. Bueno, en realidad son dos. Uno es lo único que puede darle el presidente del gobierno sin salirse de la ley y entrar en el delito tipificado de alta traición, que por cierto está pensado para tiempos de guerra, en el Código Penal. Pero hay solo dos cosas que les puede dar: o un indulto, que eso es competencia del Consejo de Ministros, y ya veremos después cómo se lo toma el pueblo español cuando vaya a unas elecciones. Un indulto, pero claro, habrá que juzgarlos antes, por lo menos respetar las formas. No los puede indultar antes. Para esto está de acuerdo. Y segunda cuestión, una idea, por cierto, muy desgraciada, la idea, no la persona, de Francesc de Carreras, fundador de Ciudadanos, que se le ocurrió en su momento. Hoy he estado repasando su artículo, es del año 2013, me parece, 2014, que plantea el artículo 92 de la Constitución. El artículo 92 es el que habla de referéndums consultivos para cuestiones de interés general. Eso, por supuesto, está pensado en el texto constitucional para que sea el sujeto de la soberanía, el pueblo español, el que sea convocado a referéndums consultivos. Eso de consultar a una parte de España, consultar a La Rioja para saber si salimos de la OTAN, se le ocurre. Bueno, pero es que lo que le están pidiendo es eso. El 92. Oye, en autodeterminación es eso. Carreras se retuerce como un destornillador cuando le conviene, y por eso a mí nunca me ha convencido. Ya escribe lo mismo, escribe artículos estupendos que disparates monumentales. Pero yo he dicho que iba a dar Rosana unos titulares de prensa y los va a dar. Bueno, ¿qué tiene Felipe González, no? ¿Qué tiene Felipe González que a algunos les gira, ¿no? Son 180 grados, ¿no? Es que han sido las figuras, son los referentes. La Vanguardia, hoy titular de apertura a toda página: Felipe González se suma a la presión sobre Sánchez, y artículo de Enric Juliana. Elecciones generales en mayo, qué gran tentación. Dice Juliana que Felipe González siempre más inteligente que Alfonso Guerra, al que nombra anteriormente en su columna, ha emplazado a Sánchez a romper la negociación con los independentistas catalanes, lo cual significaría renunciar a los presupuestos. Elecciones generales de mayo, qué gran tentación. Así concluye. Bueno, quiero recordar, porque no se recuerda lo bastante, que Juliana, que fue el coautor del editorial conjunto de la prensa golpista de Cataluña contra el Tribunal Constitucional, antes de que emitiera precisamente su sentencia, que además solo podaba 14 de los 50.000. No te olvides artículos. de López Burniol. Bueno, no, pero Juliana es el que está ahí. Y Juliana, como contaba Oriol Trillas en El Mundo esta semana, en un artículo extraordinario, es el tío que va a La Vanguardia a lavar
la pederastia, del monasterio de la pederastia de Montserrat, alabar los pecados del abad que está protegiendo. No ya la homosexualidad activa entre los monjes. No, que eso era público y notorio y además se sabía. Y además cómo iban ganando. Yo lo recuerdo porque estaba todavía en Barcelona allí y era motivo de jolgorio. A Alberto Cardín esto le encantaba. ¿Y cómo va ahora el monasterio? Es como aquel monasterio ortodoxo que al final murieron todos los monjes de sida. Ya imagínate. Bueno, pues dice, pues había uno, luego fueron 2. Y decía, están en 4 y eran 9, con lo cual estaban a punto de lograr la mayoría absoluta. Y cuando alguien... Se ve que una noche decidió probar, echaron al abad, que era, bueno, primero a Casia Just y a otros. Pero lo contaba Oriol Trillas. En ese momento se pone en marcha toda la maquinaria nacionalista de todos los partidos, del PUC, el Partido Único Catalanista, con Jordi Pujol a la cabeza. Y la izquierda. Obiols y Antoni Gutiérrez, que se van a Montserrat a proteger al pederasta. Y entonces Juliana, en una de sus siniestras operaciones, porque no hay tío más siniestro que Juliana en España, en La Vanguardia le hace una entrevista masaje oral al de Montserrat, que como La Vanguardia no había publicado nada, la gente no entiende, porque dice, es que nos sentimos agredidos, como Cataluña está siendo agredida, las instituciones más sagradas, amb serradors els àngels cerraban y todo eso, y la gente no sabía de qué estaba hablando. Y es que este tío estaba tapando una denuncia de un niño de 15 años del que había abusado un monje, entre otros. Y lo intenta comprar, y el niño se niega a venderse, y van y lo tapan, y lo siguen tapando, y lo tapan, y da una orden el Vaticano, y no la cumplen. Y ahí está el amigo Sistac, o sea, Nostac. Pero el que hace el trabajo sucio es Juliana en La Vanguardia. Bueno, sí, Es que es un clásico del nacionalismo, ocurre con eso y ocurrió con la corrupción, el célebre artículo de Vázquez Montalbán diciendo que él no consideraba que el Pujol fuera corrupto. Decía, es feo, pero corrupto. Te voy a añadir un dato más de Juliana de las últimas horas. El día en que se conoce la convocatoria de esta concentración del domingo, que me parece que fue el martes, ¿no?, cuando se conoció, Juliana estaba a la izquierda, lógicamente, de García Ferreras en el Rojo Vivo. Claro. Entonces, para descalificar esa concentración, no tuvo otra ocurrencia que hacer referencia a las manifestaciones de la derechona en la etapa de Zapatero, pero no las de las víctimas del terrorismo, que esas no se atreve, sino la de en contra del aborto, a favor del matrimonio, en contra del matrimonio homosexual, a favor de la enseñanza concertada. Y entonces incluso llegó a sacar la figura de Rouco. Dice, hombre, Rouco no estuvo, pero estaba físicamente, pero estaba al frente de las organizaciones. Bueno, es que Rouco ha sido de los grandes enemigos de la mafia lavanda. Pero fue una descalificación tan borde. Rouco, yo eso lo viví en la COPE y me lo sé, porque lo he vivido. Y al final Rouco claudicó porque estaba mayor. Cuando Rouco hace en la conferencia episcopal emiten un documento en el que dicen, la unidad de España es un bien moral. Y esta es la doctrina de la conferencia episcopal. Cañizares tuvo mucho que ver ahí. Sí, pero al final la figura de autoridad, porque Cañizares luego con la COPE además dio la vuelta, luego se arrepintió, en fin, Cañizares es, digamos, voluble, es como de centro. Bien, pero Rouco, que era la figura, ha sido la gran figura en los últimos 25 años de la Iglesia en España, era un defensor acérrimo, porque decía, España solo se concibe como una organización cultural católica, y si los católicos nos dividimos en esta cuestión, es el fin, no ya de España, del catolicismo en España. Y tenía toda la razón. Y de ahí esa fórmula, que tuvo mucho éxito, la unidad de España es un bien moral, que no se puede atacar. Por supuesto que lo atacaron. Y a la cabeza estaba La Vanguardia, con Oriol Domingo y el Juliana maldito. Y por supuesto, Sistac Nostac y toda la infecta patulea de los clérigos de Montserrat. Y en Madrid, los amiguitos de Bertone, empezando por Carlos Díbar, que es donde paró. Cuando vino a echarme a mí de la COPE, y además lo contó. Esto lo contó nuestro amigo Vidal en Periodista Digital, aunque el informador era Jesús Bastante, que bastante lleva el pobre. Y entonces dice que me oye por la mañana y dice, esto no puede ser, ¿cómo puede emitir esto? Una empresa católica. ¡Ay!
tenía 27 informes, llevaba 7 años recibiendo bloques de transcripciones y Rocco decía, lo mejor que ha pasado. Monseñor amigo, salió un día en televisión, dice, de Federico no solamente me gusta lo que dice, sino además cómo lo dice, me encanta. Entonces había un grupo de cardenales que decían, ni hablar, hasta aquí. Y al final, tanto insistieron, tanto fue el cantar a la fuente, que llegó la mafia a la banda y lo hizo. Por cierto, con el apoyo de Fernández Díaz, de la colección de amigos de Rajoy. Y en esa historia, cuando viene Bertone, está durmiendo en casa de Carlos Díbar, cuyo escandalazo con él escolta, además de historias de corrupción, sexo y corrupción, le costó la carrera judicial poco después. Es decir, que estamos hablando de la mafia, la banda al por mayor. Y al lado de Ferreras está el gran defensor, el gran camuflador del escándalo de la pederastia en Cataluña durante más de 20 años, que ese es el Enric Julián. Pero es que la gran diferencia entre Cataluña y el resto de España precisamente es esta. Tú nunca verás. Sí, la pederastia entre la Iglesia, por desgracia, no tiene límites geográficos. Pero lo que no vas a ver nunca es a la izquierda española movilizada en pleno defendiendo a curas pederastas o a monjes pederastas. Esto no lo verás nunca. No verás un editorial del diario El País defendiendo, no, cuidado con los pederastas porque tienen unos grandes valores al margen de su afición a los niños. Sí. Eso lo ves. Sí, y está Juliana, que viene, por cierto, viene de la iglesia en Badalona, después pasó a bandera roja y ahora ha vuelto al Vaticano. Sí. Pero, o sea, volvemos a los orígenes. Pero esa es la cuestión, es decir, ves a todo el mundo lo que a mí me escandaliza, es decir, lo de la pederastia a los monjes de Montserrat, en fin, si tienes un niño no lo lleves allí, porque ya se sabe y lo sabemos de toda la vida. Ahora, ver a la izquierda movilizada, a Gutiérrez Díaz, el Guti, diciendo, debadle a los niños, a los monjes de Montserrat. Hablando de nacionalismo, el otro día la intervención que tuvo Alfonso Guerra en la presentación del libro hizo referencia a algo que generalmente la izquierda no se refiere a ello. A mí me chocó dentro de su larga intervención. Dijo que lo primero que había que hacer en Cataluña es suprimir la inmersión lingüística, que esa es la madre de todas las desgracias. Primera vez que alguien desde la izquierda lo dice, pero bueno, pero es la clave. Es importante. Bueno, dejadme mandar a... ¿Quién le mandamos conocer? Pues mira, no lo sé, porque estoy leyendo en Voz Populi, lo publica Gabriel Sanz, que por lo visto Carmen Calvo está quemada, lo siguiente, y que fue Iván Redondo el que la obligó a la vicepresidenta a salir en esa rueda de prensa después de la desastrosa entrevista que concedió a la cadena SER y que aquí diseccionamos, seguro que te acuerdas, y que no entendíamos. Pues le mandamos a Iván Redondo a ver si... Sí, no, a la vicepresidenta no, a Iván Redondo. No, además la vicepresidenta se ha puesto unos pegotones de botox para no parecer María Luisa de Parma, pero es María Luisa de Saboya. O sea, es terrible. Bueno, terrible, vamos a enviárselo. porque antes era una cosa así y ahora es una cosa así, que es casi peor. Pero a lo mejor es la tele, el efecto televisión a veces deforma... Qué buena, Rosana. No, porque antes era una almeja y ahora tiraba atrás. No, pero que a veces las teles nuevas estas de plasma a veces hacen ese... El efecto envolvente, el batracio. El efecto batracio. Se ha puesto tanto, para que no se le caiga la cara, se ha puesto en tantos letares que se le va. Ahora, ¿has visto a qué nivel hemos llegado? Un vicepresidente del gobierno y un Mindundi le da órdenes. Bueno, el Mindundi es el jefe de gabinete. Jefe de gabinete, nada menos. Perdona, piensa en Miguel Barroso. Claro. Miguel Barroso no le daba órdenes a Carmen Chacón. Sí, pero no eran chisgarames. Perdona, Iván Redondo es el nivel. Dentro del nivel jefe de gabinete es un vicepresidente sin cartera. Para Iván Redondo, el colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, tiene ácido hialurónico, hidrolizado, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Y por cierto, el detalle, después de la exclusiva de la última hora que nos ha contado Pablo Montesinos, el PP vasco es el único que no va a estar en la manifestación del próximo domingo. Pues sí, ¿pero problemas de agenda o cuál es la excusa? Sí. Alfonso Alonso dice que es verdad el hecho, pero no es imprescindible su presencia, el homenaje a Joseba Pagazaurtundúa en Andoain el domingo. Sí, porque a Joseba Pagazaurtundúa hubiera preferido que no fuera a la manifestación. Claro, por eso. Mamarrachos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Securitas Direct. Vamos a proteger nuestro negocio, Federico. Nuestra vivienda habitual o nuestra vivienda de playa, que a veces la descuidamos, quien la tenga, y después nos encontramos con sustos. Cuando multen al Marqués de Galapagar por aprovechar su baja para seguir trabajando, porque sabemos que se presentó en la Moncloa cuando está de baja, cobrando de todos nosotros por la seguridad social como defraudador, pues lo mismo pierde Villatinaja. Bueno, pues tendrá que pagarse una seguridad de su bolsillo, como hace todo el mundo. Lo bueno de esto es que cuesta mucho menos de lo que nos imaginamos. Las alarmas de Securitas Direct. Además, como la nueva decoración superferolítica entre el Che y Andy Warhol,
O sea, esto no hay que romperlo porque va por ondas. No hay que hacer rozas. Exacto. Pues entonces que tomen nota, que llamen a este teléfono, que además es gratuito, no vaya a ser que llegue la multa. No. 900-130-900. Y si quiere hacer el cálculo previo online, también puede en securitasdirect.es, así no hay sustos. 900-130-900. Sobre todo liberamos recursos públicos. Exacto. Y además tiene una cosa. Puede imaginarse que el caco en el vídeo que dan, el del humo, es Errejón. O sea, que llega Errejón y llega el humo bolchevique y Errejón empieza pum, pum, a darse golpes contra tal, llega la checa y se lo lleva. Eso ya sería su sueño. Eso es. Bueno, en el Corte Inglés rebajas, el Corte Inglés, Naya. El límite 48 horas este fin de semana. ¿Cómo vamos de vista aquí? Veo gafas. Mira, qué bien, pues con gafas. Veo gafas. Bueno, pues entonces os interesa esto. Aquí lo importante es tener vista del lince. Lo importante es ver, no cómo, sino ver. En Óptica 2000 hay un 50% de descuento en una selección de cristales monofocales y progresivos y también un 50% de descuento en una selección de marcas de gafas de sol este fin de semana con límite 48 horas en el Corte Inglés. Pues pausa ya. Una pausa y Javier Ortega Smith, Está secretario ya Javier general de Ortega Vox. Smith, con el que preparado. tenemos que hablar de ver qué es lo que va a pasar en el juicio, porque esta es otra. Menudo escaparate tiene Vox a partir del martes. Y bueno, no adelantemos preguntas porque hay bastantes cosas muy delicadas en este juicio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Lo bueno siempre bueno. Bueno, el tiempo este domingo en Colón va a ser bastante bueno. Va a haber nubes y ese solecito de Madrid, muy agradable, porque entra un frente de lluvias. Hoy va a llover algo en Galicia, tampoco demasiado, pero va a llover. Y a lo largo de mañana pues se va a arrastrar por la raya de Portugal más o menos hasta Ávila. Pero ahí se va a quedar. Y en Madrid pues se podrá uno manifestar cómodamente, un ambiente fresco con unas temperaturas agradables. Tenemos ahora 4 grados, pero vamos a irnos a 16 grados en Madrid. La máxima en Santa Cruz de Tenerife 23 grados y la mínima de nuevo 3 bajo cero en Granada. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? De capa caída, Federico. Ayer tenía una fuerte caída al cierre, un 1,8% se dejaba al cierre de ayer, cerraba por debajo de los 9.000 puntos y seguimos con caídas. Abre con una caída de medio punto, un 0,48%. Según nos muestran las pantallas de Infobolsa, está en los 8.895 puntos, ha perdido incluso los 8.900. Oye, y eso encima de los extraordinarios resultados que han dado los grandes bancos, que están dando las grandes empresas, ¿eh? Sí, pero el panorama no es sí, bueno. Pero aunque den buenos resultados, se publican los resultados y automáticamente los grandes bancos caen, que es lo que ha provocado estas abultadas caídas. Y ahora mismo lo que sí que tenemos también es el resultado de una empresa que está en los titulares todos los días, que es Día, sí, que cierra 2018 en unas pérdidas de 352 millones, pendiente de la OPA de Friedman y de la investigación encargada a Ernst & Young, de la que algún medio de comunicación, concretamente 5 días, da información en el día de hoy, diciendo que el equipo gestor habría ocultado el estado de las cuentas al Consejo de Administración. Fíjate de los auditores que van filtrando y adelantando y, sí, porque por supuesto, manipulando las noticias, como para contratar en Ernst & Young, más. O sea, fíjate de las sopas rusas también, ¿eh? Porque, no, perdona, pero aquí la historia de fondo es que lo tremendo de esta cuestión es que 300 millones de euros es la 10ª parte de lo que debe Prisa. Y 5 días es Prisa. Es decir, es que aquí están dictando clases de ética lo que deberían estar en el infierno con Bergoglio. O sea,
y con no es Juliana. menor tampoco el sobrecoste de las estaciones del AVE, que es un escándalo tremendo, monumental. Que lo asumimos ya con una naturalidad. Claro, pero terrible, es que, ¿no?, del convoluto... Si es que todo empezó con el primer AVE de Sevilla, con el convoluto que guardaba el embajador de Alemania para comprar a los miembros del Consejo. Pero fíjate que están hablando de un sobrecoste de una estación que no existe, que es la Sagrera de Barcelona, que es la más grande de Europa, y que tú vas allí y es un descampado. Una de las 12, ese es el más llamativo. Bueno, pero decir, una cosa que no hay nada y tiene un sobrecoste de 500%, y bueno, el día que la construyan no te lo pierdas, ¿no? El sobrecoste. No, Dios quiera que no la construyan, porque tenemos que vendernos como esclavos ya, o sea. Bueno, noticia de interés general. ¡Hombre! Vamos a felicitar al gran Julio Iglesias. ¿Cuántos cumple? Tiene 75, creo, si no me falla la memoria. Pero ¿cuántos cumple? Te ha preguntado. 76, no, él lleva la cuenta. Empezó tan joven a tener éxito que, claro, hay pruebas documentales de todo. Bueno, pues le vamos a felicitar, pero por otro motivo. Y es que este domingo le van a entregar el Grammy de honor. Además, la Academia de la Música de Estados Unidos le considera el artista latino más exitoso de toda una época. Es verdad. Es increíble. Más de 80 discos publicados, más de 350 millones de copias vendidas, que se dice muy pronto. Sí. Y este domingo en Los Ángeles yo creo que va a recibir ese merecidísimo homenaje de parte de la Academia Americana. Que tú sabes que la carrera musical de Julio Iglesias, aunque seas de Lugo, Barcelona... Me sé lo del Real Madrid, si vas por ahí. Es que es tremendo. Pero tú has visto la película, La vida sigue igual. No, es que para la historia de fondo es que a él, en esa película, lo deja Charo López, lo cual es una canallada monumental. Se queda inválido con un accidente la víspera en que iba a debutar como portero titular del Real Madrid. O sea, no era el Castilla, era el auténtico Real Madrid. Portero titular, porque se había lesionado el titular, era el suplente, y él, la víspera se pega un castañazo con el coche y se queda inválido. Y pasa un invierno en Benidorm, tristísimo, llovía, y ahí empieza a tocar rin, 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 la vida es igual. ¿Llovía en Benidorm? Llovía en Benidorm. Y entonces se va al festival de Benidorm, donde no le dejan entrar. Y al final consigue entrar, canta La vida sigue igual, tiene un enorme éxito y hasta ahora. ¿Qué te parece? Extraordinario. No hay como fracasar en Real Madrid. Efectivamente. Los grandes éxitos están construidos sobre grandes fracasos. Sí, señor. Empiezas la reforma con un gran portón de entrada con picaportes portugueses. Bueno, Javier Ortega es el secretario general de Vox. Y tiene por delante, bueno, dos cosas. Este domingo una cosa festiva casi, agradable, que es ir a la manifestación de Colón, donde por primera vez, antes lo decía Rivera, las cosas que está consiguiendo Felonetti. O sea, que es que vayan Abascal y Rivera a la misma manifestación. Hay que decir que es lo que los españoles queremos, que vayan juntos. Pero el martes, como acusación particular, Vox, representado por Javier Ortega, tiene un papel importantísimo en un juicio que, por lo que ha hecho últimamente el gobierno, que es dar una especie de jaque mate moral al Tribunal Supremo, negando legitimidad a la propia existencia de la democracia española, la monarquía, la división de poderes, etcétera, pues se encuentra en una situación de enorme violencia. Es decir, digamos que está rodeado por los que deberían defenderlo. ¿Cómo se plantea, cómo ve antes de empezar, pero empieza este martes, este juicio? ¿Qué cree que puede pasar? ¿Cuál puede ser la estrategia de los golpistas? Y también, ¿cuánto cree que va a durar y qué relación puede tener con los tiempos electorales? Elecciones en mayo y elecciones generales, quién sabe. Pues afrontamos este proceso pues con mucha serenidad, con mucha responsabilidad, conscientes de que los 2 años que llevamos trabajando en el mismo, desde que lo iniciamos en enero del 2017, nos han permitido copiar una cantidad de pruebas que son contundentes y que creemos que van a ser suficientes para lograr las importantes condenas que estamos solicitando, de cerca de 72 años para cada uno de los dirigentes golpistas. Y creo que tiene una relación directa con lo que está ocurriendo en toda España, esta España que reacciona, esta España viva, esta España que se pone en pie y que va a ser un reflejo también el domingo, sin lugar a dudas, como lo está haciendo ayer mismo en Navarra con nuestro presidente. Yo el sábado por la mañana estoy en un gran acto en Baleares, luego vuelo a Pontevedra el mismo
próximo sábado para otro acto. Creo que en todos puntos de España está habiendo una reacción, y es la reacción que está muy por encima de los partidos políticos, la de esa España que no se resigna a ponerse de rodillas ante los totalitarios y ante los golpistas. Y digo que tiene una importante relación, porque aunque nosotros vamos a seguir haciendo un esfuerzo extraordinario en que el juicio sea un juicio, es decir, pruebas, ley, derecho, justicia, y no un circo mediático ni un circo político como vienen intentando hacer los golpistas y sus defensas, es verdad que fuera nos están exigiendo que se cumpla la ley y el Estado de Derecho, y para eso tiene que haber una unidad. Y tiene que protegerse a las instituciones, y especialmente tenemos que demostrar que el Tribunal Supremo, que el Poder Judicial tiene el respaldo de los españoles. Ya sabemos que algunos con estos mediadores lo que están buscando es deslegitimar a las instituciones y pensar que todo se puede acordar por debajo, incluso la nación y el Estado de Derecho, por debajo de la mesa o en una mesa de negociaciones. Y hay cosas que son innegociables. Y la unidad de España, la libertad y el Estado de Derecho son innegociables. Nosotros afrontamos el juicio, un juicio que no va a durar menos de 2 meses y medio, 3 meses. Hablamos de varios centenares de testigos, hablamos de miles de folios, miles de conversaciones telefónicas grabadas. Va a haber que revisar muchísimas pruebas, pero aunque va a ser un juicio duro y en el que esperamos que no haya sorpresas con respecto a la abogacía del Estado, aunque de momento ya ha pegado un giro inesperado con el cambio de gobierno a la hora de cambiar la línea que venía defendiendo, la línea de la abogacía del Estado, creo que la Fiscalía se va a mantener firme, creo que vamos a estar acompañados por la acusación pública y esta acusación popular de Vox, que nos gusta decir que es la acusación popular del pueblo español, porque al final no estamos defendiendo ningún tipo de interés partidista, estamos defendiendo la ley, el orden, el Estado de Derecho y creo que en definitiva la libertad de todos. Bueno, preguntas en general, yo solo me reservo una. Aquí estamos, como quieras que no, estamos ante un hecho político de la máxima gravedad, que es un golpe de Estado, y por lo tanto, digamos, la representación es inevitable. Me ha llamado mucho la atención que precisamente con el cambio de política del abogado del Estado, al que echó el gobierno, lo hayan puesto de superior del que han puesto el gobierno. Es decir, que hay, digamos, por parte del Supremo, una voluntad de no dejarse, digamos, amedrentar o de que no le siguen la hierba bajo los pies. Sin embargo, se ve también en todos los ámbitos que hay una movilización de toda la izquierda, de la izquierda mediática, de la izquierda judicial, en favor de una especie de benignidad, de que esto, como ha sido un golpe de Estado, pues tiene que tener una solución política, como si la ley no estuviera también contra los golpes de Estado. ¿Cree que esta unidad que se va a ver este domingo en la Plaza de Colón se va a mantener, digamos, un respaldo activo de los 3 partidos que defienden la nación, que son los que defienden la Constitución? Y la última cuestión, ¿y cree que en el PSOE, igual que está pasando con esta negociación, van a empezar a aparecer voces, a ser posible que no sean jubilados, que estén en la misma línea, de que hay cosas que no se pueden negociar? Pues nosotros esperamos que sí. Yo confío en que, bueno, tantos socialistas, tantos españoles que votaron al Partido Socialista, pero que no por ello tienen por qué aceptar un Partido Socialista puesto directamente de rodillas ante los golpistas, ante los totalitarios, despierten también y que demuestren que por encima de cuestiones políticas con las que se puede discrepar y es muy legítimo, la nación española, el Estado de Derecho y la libertad tienen que prevalecer. Nosotros confiamos en que ese respaldo se produzca por la inmensa mayoría de los españoles que creemos en la nación. Nosotros vamos a defender el papel de la justicia, del Estado de Derecho, vamos a defender la independencia del Poder Judicial, la independencia de la Fiscalía y vamos a defender la aplicación rigurosa de la ley. Es verdad que cuando nosotros comenzamos con este proceso, y a mí me alegra ver que ahora muchos se suman y que dicen que esto es un golpe de Estado, el mencionar siquiera la palabra golpe de Estado nos hacía ser merecedores de todas las críticas. Decíamos que estábamos echando gasolina en el fuego. Llegamos a, cuando nosotros decíamos que había que aplicar un artículo 155 contundente, se nos decía por algunos líderes políticos que eso era matar moscas con cañonazos, se nos decía que había que apartarnos porque éramos extremistas. Nosotros decíamos no hay nada más extremista que atacar la nación española, incluso como es en este caso, que es más grave todavía, desde las propias instituciones. Nosotros nos alegramos y Vox se alegra enormemente y ahí estará siempre, convoque quien convoque, como cuando convocaban las víctimas, nunca
mirábamos las siglas de quién convocaba, mirábamos la causa, y aquí convoque quien convoque a una manifestación, como convocamos nosotros la llamada rebelión de los balcones, la llamada de los españoles en la calle, cuando el golpe de Estado en Cataluña del 1 de octubre, pues creo que con Su Majestad al Rey al frente se dio una muestra de que la España viva existe, a pesar de que muchos la hayan querido enterrar hace tiempo. Así que este mensaje de unidad, este mensaje de que la nación está por encima de los partidos políticos, es lo que nos va a guiar siempre en todas nuestras actuaciones, tanto dentro de los tribunales como fuera. Pero la cuestión que yo le planteaba, hay un movimiento evidente para que el Supremo se cuartee. Es decir, para que, de hecho, ya hubo una tentación afortunadamente disipada de darle una patada hacia arriba a Marchena, mandarlo a la presidencia. Afortunadamente eso se conjuró, tentación en la que cayó estúpidamente el PP, pero afortunadamente eso se arregló y está el tribunal que tiene que estar. Sin embargo, a mí me dice que del tribunal hay dos que tienen dudas porque son sensibles, como suele decirse, a esta fórmula, lo que llaman llamado el derecho alternativo. Es decir, que la izquierda toma la ley según le parece políticamente, cuando le conviene. Y por desgracia esto es una tradición ya muy asentada en España. ¿Cree que eso, tal y como se ve, usted conoce mejor o adivina mejor por dónde va a ir la estrategia de las defensas, va a suscitar más bien un rechazo y por lo tanto un encogimiento de esa tentación, digamos, de templar gaitas? Es decir, que lo mismo que está sucediendo con la negociación de esa mesa de partidos, del mediador o mamporré, que es lo que quieren imponer, etcétera, al final hasta los jueces blanditos se van a enfadar, como ha sucedido con los fiscales del Supremo, que al final se han enfadado ante esta presión, digamos, para hacerles cambiar de opinión? Nosotros hemos visto tres líneas de presión. La primera, la presión que sufrimos en los medios de comunicación, por una parte de los medios de comunicación, la presión directa contra los letrados que estábamos en esta causa, incluso algunos alentando directamente a las cloacas del Estado. En esta misma mesa ya lo comentamos, cuando Cuevillas decía que el Estado debía desactivar a la acusación popular de Vox por todos los mecanismos que tuviera a su alcance. Después la presión se dirigió contra la Fiscalía mantuvo el pulso, hubo un momento que se lo torció, recordemos cuando se pidió por la propia Fiscalía la libertad de Forn y tuvo que cumplir con el mandato, pero dejando bien claro el fiscal de Sala que lo hacía por obligado cumplimiento jerárquico del Estatuto de la Fiscalía, y nos quedamos solos en la petición de prisión y por suerte la Sala de Apelaciones la mantuvo. Después se dirigió la presión contra la Abogacía del Estado y el problema es que, claro, la Abogacía dirigió y dijo quién podía seguir y quién no en el juicio, quitaron a todos los letrados que estaban llevando a cabo una labor extraordinaria para cambiar y torcer en el último momento, en el de la presentación del escrito de acusación, y cambiar radicalmente la línea y decir que ya no había rebelión, que nos encontrábamos ante un delito de sedición, y la presión se va a producir ahora sin ningún lugar a dudas. Bueno, se intentó, por supuesto, contra el magistrado. A nosotros nos preocupó muchísimo el hecho de que el magistrado presidente de la Sala, Marchena, pudiera haber aceptado esa subida siendo presidente del Tribunal Supremo y por tanto del Consejo General del Poder Judicial, y desnaturalizando la sala que le hubiera correspondido por sí, que la sala de lo penal y sala de enjuiciamiento de esta importante causa. Bueno, y antes de Arena. Y Arena, por supuesto, no solo la presión personal contra él y la persecución directa contra él y su familia, que no hay que olvidarlo, sino también la presión contra el propio magistrado instructor. Y ahora viene la última fase de la presión, que va a ser la presión en el juicio. Ellos han intentado meter esos llamados observadores internacionales, que por suerte han sido inaceptados. Han pretendido interrogatorios desde los fugados de la justicia, y no me cabe duda de que ante 600 medios de comunicación acreditados y emitiéndose en directo este juicio, van a intentar escenificar ese teatro de que esto es un juicio político donde se persigue ideas, donde en España no existen garantías constitucionales ni procesales. Y nosotros, creo que en eso va a coincidir la firmeza de la Sala, no se va a tolerar esa muestra de presión mediática, es decir, de querer arrinconar contra las cuerdas a los magistrados como si esto fuera un juicio de excepción, que es lo que pretenden ellos demostrar fuera. Vamos a demostrarles que en España hay Estado de Derecho, que en España el Alto Tribunal Supremo se respeta, que en España hay Estado de Derecho en el cumplimiento de la legalidad, que ellos no están por encima de la ley, y espero y confío en que todo su teatro les deje en evidencia ante la opinión
opinión pública internacional, ante la opinión pública nacional, y espero que especialmente el día que se dicte la sentencia quede claro que ha habido un terrorífico golpe de Estado. Y una cosa muy importante, cuando algunos se empeñan en intentar ocultar que hubo violencia o no, que la hubo y de manera reiterada, intentan que desviemos la atención de lo verdaderamente importante, y esta acusación popular va a dedicarse desde el día 1 del juicio hasta los 3 meses que pueda durar ese juicio en repetirlo. Nos encontramos ante un delito de rebelión, que es el delito que en el Código Penal, el más grave de los delitos, contra la Constitución, porque los delitos que tengan que ver relacionados con la posible violencia entran dentro de los capítulos contra el orden público, que también lo hubo. Pero aquí lo más grave es que es el delito principal contra la Constitución, contra el ordenamiento constitucional. Declaración de independencia en una parte del territorio. Y esta es la parte donde vamos a centrar toda nuestra línea acusatoria. Aquí ha habido un delito cuyo objetivo principal era romper el ordenamiento constitucional, vulnerando las sentencias de los tribunales, desobedeciendo, por supuesto malversando fondos, por supuesto dentro de una organización criminal perfectamente organizada, pero que el fin último, al romper esa Constitución, era romper la nación española. Por tanto, creo que va a quedar en evidencia que hay hechos más que consumados, y que ese delito, que no es un delito de resultado, como algunos creen, es decir, oiga, es que no se llegó a declarar finalmente, bueno, se declaró, pero no consiguieron su objetivo, es un delito de actividad, es la actividad tendente a la destrucción del Estado de Derecho, de la nación y la Constitución. Bueno, preguntas, una pregunta cada uno, y luego hay muchas preguntas que están mandando los oyentes. Javier, has hablado antes de que el juicio puede durar aproximadamente entre 2 meses y medio y 3, la sentencia no sé cuándo podría ser, lo lógico es que recurran a Estrasburgo. Te lo pregunto todo en el contexto de que yo creo que en la cabeza de Pedro Sánchez, yo no tengo ninguna duda que la palabra indulto está ahí. En un primer plano, ¿no? Creo que se la ha tatuado. Bueno, y entonces mi pregunta es, lo que antes Federico al comienzo de la entrevista te preguntabas, a los tiempos políticos y los tiempos judiciales. Pero claro, yo creo que a día de hoy, si se le ocurre plantear indultos, o sea, va a ser bestial para él. Pero sí que me gustaría, para aclarar a los oyentes, cómo son los tiempos para acabar en una posible petición de indulto y aprobación por el Consejo de Ministros. Pues tenemos un desarrollo de las vistas del juicio que, por la estimación que hemos hecho del número de testigos y pruebas a revisar, tardará 2 meses y medio, 3, hablamos mes, febrero, marzo, abril, principios de mayo. ¿Podía haber sentencia? Hombre, no creo que sea una sentencia de esas que se puedan dictar en 15 días, por tanto, y probablemente no quieran hacerlo, no sé, ya antes de las elecciones, ¿no? Del 27 de mayo. Entonces nos iríamos a posterior las elecciones. No sé si es junio, es julio o es agosto, ya nos vamos más adelante. ¿Qué tiempo vendría después? Pues como esto es en única instancia, porque es la máxima instancia judicial, no les queda más que irse al Tribunal Constitucional, como ya han ido, por cierto, hay 24 recursos de apelación a los que nos hemos opuesto. De momento no están consiguiendo su objetivo. Su objetivo era intentar paralizar las resoluciones del Tribunal Supremo. No lo han conseguido. Tendrán que resolverse esos recursos de apelación ante el Tribunal de Amparo ante el Tribunal Constitucional y, por supuesto, seguro van a plantear irse a Estrasburgo, pero eso no quita que la sentencia se va a dictar y la sentencia se va a cumplir. Esto es así. ¿Qué mes hablamos? Pues a lo mejor hablamos, pues sí, de junio, julio, agosto, septiembre. En fin, quiero decir que los pasos posteriores son esos, no cabe duda, porque lo vienen anunciando. Ellos ya hace mucho tiempo, en plena instrucción, que dejaron ver que le importaba bien poco la jurisdicción española, que esto no era más que un paso para irse a Estrasburgo. Tribunal que, por cierto, no tenemos ningún reparo en decirlo, es un tribunal politizado al máximo, es un tribunal que ya ha demostrado la poca independencia que tiene y el poco rigor a la hora de dictar normas, y aparte a dictar normas que normalmente son contrarias al interés de España. Es decir, lo vimos en temas de terrorismo, lo vimos con la doctrina Parot, etcétera. Así que ellos quieren ir ahí, a ese tribunal, a ver si les da la razón en lo que el tribunal. Por eso ha sido tan cuidadoso el Tribunal Supremo, tanto en la instrucción como la sala de apelaciones, como estoy seguro que lo va a ser la sala de enjuiciamiento, tan riguroso en no permitirles ninguna posibilidad de que puedan apelar indefensión, que puedan apelar parcialidad. Incluso algún magistrado que fue tachado prefirió apartarse antes de tiempo. Es decir, estas cuestiones realmente creo que se han cuidado mucho para que no tengan el más mínimo posibilidad de agarrarse a una vulneración de derechos fundamentales, como plantean Paco Rosell, Pepe García Domínguez. Yo no quiero soltar tanto hilo a la cometa y quiero situarme en el martes. Es verdad que el gobierno no es que sea un imaginario, sea una deducción por nuestra parte, busca una salida política, sino se pone en manifiesto, lo ha dicho la propia vicepresidenta
presidenta del Gobierno. El Gobierno, a través de distintos portavoces, ya está prometiendo un indulto por adelantado. El presidente del Gobierno, cuando era candidato, hablaba de rebelión. Ahora, como presidente, dice que ya no ve el delito de rebelión. El escrito de la Abogacía del Estado, cuando tuvo que hacer la acusación, rectificó cuál ha sido su actuación. Por tanto, sabemos dónde está el Gobierno, en lo que está y los pactos en los que anda. Es verdad que se va a intentar decir que esto es un juicio político. Yo no sé si es consciente que Vox va a ser utilizado en ese sentido. Es decir, al tener una postura muy silenciosa la Abogacía del Estado, que tendría que estar en otras posiciones, se va a poner el foco en Vox, que yo entiendo que desde un punto de vista de la rentabilidad política de Vox y sobre todo también por el trabajo que ha hecho como acusación particular, que hay que reconocerlo, popular, perdón, poner el foco en Vox para insistir en la politización del juicio. ¿Vox cómo va a capear esa situación? Porque va a ser consciente que el foco se va a decir, aquí el que está acusando es un partido político, por tanto estamos ante un juicio político, etcétera, etcétera, y abonando un poco el imaginario del independentismo, que es lo que va buscando de cara a esa posible apelación a Estrasburgo, porque la Fiscalía parece que está en una posición muy clara al respecto, ¿no? Pues con el mismo rigor y con la misma remisión a los hechos que han ocurrido hasta ahora. Nosotros, cuando comenzamos las primeras querellas en enero del 2017, que ya veníamos del antecedente del 2014, porque las querellas contra Artur Mas las iniciamos nosotros, a pesar de que luego por ciertas maniobras del Tribunal Superior de Justicia nos vimos apartados de la causa y pasó manos limpias y luego expuso a manos limpias y luego aquello quedó en un enjuague en el que la Fiscalía retiró las acusaciones que tenían penas de prisión. Pero nosotros, ¿cómo hemos actuado hasta ahora? A mí me gustaría que el que quiera poner en tela de juicio de que porque la acusación es de un partido político hay partidismo, que mire lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros hemos instado el procedimiento, que si no, no habría procedimiento. Nosotros instamos durante un año en soledad ese procedimiento. Llevamos a cabo más de 40 registros, llevamos a cabo las intervenciones telefónicas de correo, llevamos a cabo instándole al juzgado instructor número 13. A partir de ahí instamos en el Tribunal Superior de Justicia, conseguimos que la causa pasara a la Audiencia Nacional, conseguimos que se abriera en el Tribunal, después se incorporó la Fiscalía General del Estado, un año después se incorporó la Abogacía. Es decir, podríamos resumirlo de esta manera: si no hubiera habido acusación popular de Vox, no habría habido el procedimiento, no habría habido pruebas. Eso, quiero decir, entonces, me refiero a que le van a poner el foco a Vox en el sentido de que estamos abonando el imaginario de que este es un juicio político, y eso es natural que eso ocurre, que desde el punto de vista del interés de su formación política, pues a lo mejor se puede, caer en esa tentación, pero va en desdoro un poco en lo que se busca en el juicio, es decir, que se aplique justicia y el Estado de Derecho ante un golpe de Estado. Pero todos lo van a poder ver, todos lo van a poder ver, se va a emitir en directo, van a ver que nuestras intervenciones son intervenciones ajustadas a derecho, vamos a hablar de hechos, vamos a hablar de pruebas, vamos a hablar de delitos y vamos a hablar de penas. Otra cuestión es que fuera somos un partido político y sacaremos nuestra valoración política. Y además que la sala, y en eso yo creo que no hay que tener la menor duda, la sala no va a permitir el menor desliz de tipo político. Por nuestra parte no lo va a haber, pero está claro que las defensas de los golpistas van a intentar convertirlo en un juicio político. Es más, yo ya lo adelanto, el anuncio de que se van a presentar allí con el lacito amarillo, ese lacito que no es otra cosa que el símbolo de una horca contra las libertades, nosotros vamos a protestar ante la sala y vamos a decirle que no hay derecho de que se presenten en la sala del Tribunal Supremo con un símbolo que representa o que dice que los que están ahí son presos políticos. No son presos políticos, no lo son por sus ideas, son por haber cometido los más altos delitos que se puede cometer en un ordenamiento constitucional, en un Estado de Derecho. Y por tanto no hay que permitir la más mínima escenificación de que estamos ante un estado de excepción con un tribunal político y no por una instancia independiente judicial que juzga hechos y delitos. Así que otros van a intentar desacreditarnos, bueno, bien, pues entonces tendrán que llamar también tendrán que acusar también a la Fiscalía y decir que es una Fiscalía política, porque hay una coincidencia, por cierto, en las acusaciones. En fin, que lo van a intentar, estamos de acuerdo, que no van a tener no van a conseguir de nosotros ni la más mínimo hecho que puedan decir que dentro de la sala hemos hecho política. No lo hemos hecho hasta ahora ni lo pensamos hacer. Tenemos muy claro que nuestra responsabilidad es la responsabilidad de una acusación penal. Somos abogados. Yo cuando estoy dentro de la sala actúo como un abogado. Cuando salgo fuera soy el secretario general de un partido y puedo hacer valoraciones políticas. Faltaría más. Pero dentro de la sala nadie podrá decir que nunca hemos utilizado el procedimiento por consideraciones políticas que no meramente jurídicas. Don Javier, yo quería plantearle dos cuestiones estrictamente procesales. Una de ellas es que, como todo el mundo debería saber en España, solo existe una lengua oficial, ninguna otra es cooficial en el ámbito de la nación, y es altamente probable que alguno de los reos utilice una lengua distinta del castellano en el proceso. Si eso ocurriera, y esta es mi primera cuestión, ¿qué hará la acusación popular? Segundo tema, también relacionado con lo estrictamente procesal. ¿Cómo
¿cómo cree usted que puede influir, si es que puede influir, en el ánimo de la Sala el hecho de que la abogacía del Estado, a instancias o por órdenes directas del Gobierno de la Nación, haya renunciado a acusar de rebelión a los rebeldes y esté apelando a otra figura jurídica mucho más leve, que es la de sedición? Bueno, dos cosas. La primera, en cuanto al derecho que tienen los reos de poder dirigirse al tribunal en la lengua que creen conveniente y que por tanto pueda ser la lengua materna, eso no se les puede negar, y entonces tendrán que poner, para los que no hablemos catalán, nos tendrán que poner una traducción simultánea. Otra cosa muy distinta es que los letrados deban dirigirse a la Sala, o debamos dirigirnos en el español, y más siendo el Tribunal Supremo. Y en segundo lugar, en cuanto a que sea un delito, la abogacía del Estado es libre, por supuesto, independiente, y puede hacer lo que quiera. Ya se ha demostrado la incoherencia en cuanto al mantenimiento de una determinada línea de acusación, y en el último momento, cuando tienes que plasmarla después de un año manteniendo sesiones, presentando escritos, recursos ante el magistrado instructor, ante la Sala Especial de Apelaciones, llega el momento en que tienes que plantarlo en el escrito provisional de acusaciones, y en ese momento resulta que pegas un giro de 180 grados. Pero que nos entiendan todos, no es un problema el hablar de rebelión o de sedición, no es un problema de que sea mayor o menor pena, que sea más grave o menos grave. Es que no tiene nada que ver. Es que en el delito de rebelión estamos hablando de que el fin jurídico protegido es la nación, la unidad de la nación, y lo que se persigue es la independencia, además de con violencia, además de con malversación, etc. de cuestiones. En lo otro, lo que estamos hablando es en la sedición, lo que estamos hablando es una situación de rebeldía ante el cumplimiento de la ley, que no lleva en muchas ocasiones necesariamente la secesión como tal. Es decir, son cosas muy diferentes. En una, lo que está en juego es la unidad de España, el ordenamiento; en el otro, lo que hay es una rebeldía en el cumplimiento de la legalidad. Son muy distintos, y ese es un cambio que no es solo en la gravedad, como si estuviéramos rebajando la pena a pedir. Hombre, usted pedía 25 años y ahora pide 20. Sí, pero el delito es el mismo, pero rebajo la pena. No, aquí es que cambian radicalmente el bien jurídico protegido, el delito que se ha cometido. La abogacía, puede hacer lo que quiera, y otra cosa es que quede en bastante evidencia, ¿no?, el por qué ha habido este cambio, porque además ha habido este cambio, y yo lo voy a explicar claramente, en el minuto que se le pretende hacer firmar al letrado jefe de lo penal de toda España, de la abogacía del Estado, Edmundo Valls, que tiene que firmar el escrito de acusación, y dice: yo no firmo ese escrito de acusación porque eso no es verdad. En el momento en que tiene que firmarlo es cuando se pega un giro de 180 grados por órdenes de la ministra de Justicia, y se pone a una letrada, se quita todo el equipo, porque no solamente fue Edmundo Valls, se quita a todo el equipo jurídico que lo estaba llevando, y se pone pues a una letrada a cumplir las órdenes políticas. Eso sí que son órdenes políticas, porque todos los informes de la abogacía dejaban muy claro ante qué nos encontrábamos. En fin, es así, pero es que es la abogacía del Estado, como ellos dicen, con mucha razón, son los abogados del Estado, no los abogados de un gobierno, y deben defender el Estado de Derecho y la legalidad, no los intereses partidistas del gobierno del partido que está en el gobierno. Pero lamentablemente hay algunos que no saben distinguir dentro de un Estado de Derecho lo que son los intereses del Estado, abogacía del Estado, con los intereses partidistas de un gobierno que, por cierto, es un gobierno, iba a decir golpista, al menos progolpista, o amigo de los golpistas, o amigo de los proetarras, amigo de los totalitarios, amigo de lo peor, de los enemigos de España. Claro, ¿qué podemos esperar de un gobierno que tiene esos socios y que practica esas políticas, ¿no? Un gobierno rehén de los enemigos de España? Pues no se puede esperar otra cosa que las instrucciones que reciba la abogacía del Estado sean en el sentido contrario de la legalidad, del Estado de Derecho y de la nación. Bueno, hay muchas preguntas de los oyentes, Vanessa, perdón. Sí, bueno, y alguna última hora que nos está llegando sobre la concentración del domingo. Sí. El PP vasco estaba preocupado por lo que se había comentado aquí, y han llamado para aclararnos la información que estábamos dando. Se confirma que Alfonso Alonso y Borja Semper se quedan en el homenaje a Joseba Pagaza. A Joseba Pagaza le hubiera encantado de estar vivo, estaría en Colón. Fletan 4 autobuses y vienen Iñaki Oyarzábal y Raquel Martínez, presidentes del PP de Álava y de Vizcaya, respectivamente. Bueno, ya hemos conseguido 4 autobuses, pero repito, a Joseba Pagaza lo que le gustaría es poder estar en la Plaza de Colón. O sea, no se refugien en los cementerios de ayer, vayan con los vivos de hoy. Aparte que nos conocemos todos, Alfonsito. O sea, en fin. Vamos con los oyentes. ¿Por dónde van, Vanessa? Pues precisamente en el contestador, la vista está puesta en la semana que viene. Hay preguntas sobre el juicio a los golpistas, pero también sobre qué cree que va a pasar el día después de la manifestación en Colón. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana.
Es radio. Bueno, vamos con los oyentes. Vanessa, estas preguntas a Javier Ortega. Sí, en redes sociales se están preguntando mucho si cree que se debe impulsar la moción de censura y en el contestador también hay preguntas sobre el delito de alta traición. Si después de la gran manifestación el presidente del Gobierno no convoca elecciones, ¿cuál cree usted que será el siguiente paso para obligarle a que lo haga? Señor Ortega, ¿cree que tanto Rajoy como sobre todo Sánchez han incluido en algún tipo de delito de traición y tienen pensado algún tipo de querella? Señor Smith, buenos días. ¿Qué posibilidades cree usted reales que hay de que estos políticos presos sean condenados? ¿Cómo pretenden ustedes afrontar este juicio sabiendo que en cualquier momento un gobierno traicionero puede pactar con estos indeseables? Vamos a ver. Se nota, llaman de todas las regiones de España, además ya no ocultan el acento. Sí. Bueno, últimamente Lambán parece el sobrino de Paco Martínez Soria. Va, un día, en vez de una intervención, va a cantar una jota en el Parlamento contra Falconetti, es que lo veo venir, qué tío. En cuanto a la moción de censura, yo creo que deberían presentarla quienes están ahora en el Parlamento con independencia de cuál vaya a ser su resultado. Es una cuestión de ejemplaridad, es una cuestión de decir que todos los partidos que no aceptan este golpe de Estado a España y esta traición y esta connivencia con los golpistas, escenifican ante el Parlamento, repito, aunque sea, como algunos dicen, al coste de perderla. Nadie pierde una moción de censura en la que se le está diciendo a un gobierno, tiene usted que salir de la Moncloa. Por tanto, yo creo que debería presentarse. Por lo pronto, si nosotros estuviéramos, como vamos a estar en mayo, con un grupo parlamentario, instaríamos esa moción de censura y pediríamos al resto de los partidos que se sumasen. No es una cuestión de partidos, es una cuestión que está en juego la nación de España. En cuanto al delito de alta traición, pues nosotros vamos a promover evidentemente una reforma penal que incluya este delito de alta traición que ahora solo está previsto en cuestiones de situaciones de guerra en el Código Penal Militar. Creo, por ejemplo, el delito que derogó Rodríguez Zapatero de referéndum y que no se atrevió con mayoría absoluta. El delito de que quien convoca un referéndum ilegal es un delito penal y no es una cuestión meramente administrativa. Aznar por Ibarretxe. Claro, por Ibarretxe. Sí, es que es verdad, es que hay cosas que están muy bien y que lo que no entiendo, como está muy bien, defendíamos el otro día el Plan Ideológico Nacional. ¿Por qué se permitió que ese Plan Ideológico Nacional no siguiera adelante? El tema de la condena, yo estoy convencido que va a haber penas de condena. También es verdad, y que no se asuste nadie, puede que haya algún voto particular de alguno de los magistrados que no quiera ver la situación, pero no importa, yo estoy seguro que va a haber prácticamente una mayoría casi absoluta, ¿no? Sin llegar a tanto, de la sala. Creo que van a ver perfectamente la gravedad de los delitos y nosotros vamos a luchar. Lógicamente no estamos en posición de decir cuál va a ser el resultado final, pero lo que no me cabe ninguna duda, porque si no, realmente el Estado de Derecho habría quebrado, ¿no? Si después de los hechos gravísimos y de las pruebas acreditadas no hay unas condenas muy firmes que sirvan primero, para que los culpables paguen su pena, pero después también como aviso a los navegantes de que en España quien da un golpe de Estado lo paga. Y por último, en cuanto ha dicho un oyente, pactar con los indeseables, si es que eso ya no es que vaya a ocurrir, es que ya ha ocurrido. El pacto con los indeseables, con los enemigos de España, ya está ahí encima de la mesa. La moción de censura es el pacto con los enemigos de España. Lo que hay que lograr es el pacto de España contra los enemigos de España, y ese pacto tiene que estar por encima de las siglas. Por eso hay que animar a todos los españoles que no miren quién convoca. Da igual si ha convocado Ciudadanos, el Partido Popular, Vox, otros partidos, da igual, es un llamamiento a salir a la calle para decir basta, la nación española está en juego, la unidad de España, el Estado de Derecho no son negociables, eso no tiene nada que ver con los partidos. Ya llegarán las elecciones y cada uno defenderemos aquello que creamos más conveniente o que es mejor para España, pero cuando lo que está en riesgo es la nación, hay que dar un paso al frente y hay que dejar al margen cualquier otro tipo de cálculo electoral, cálculo político, de cordón sanitario contra nadie. Lo que hay que hacer es ir a defender a la nación y eso nos corresponde a todos. Y yo no tengo ninguna duda, y esto es un mensaje de esperanza, les vamos a ganar en la calle, les vamos a ganar en las urnas y les vamos a ganar en los tribunales. Así que creo que la España viva, la España de verdad, la España que siempre surge en el momento que más se la necesita, ya ha despertado. Y a partir de ahora, cada día que pase es un día en el que van a ir retrocediendo más los golpistas, los totalitarios, los amigos de quienes quieren romper la convivencia, la libertad y la nación española. Pues son las 10 en punto. Estamos cumpliendo con nuestra obligación y, por si no nos oyen, hay que estar en la Plaza de Colón. Vamos a ver. ¿Dónde estaría Jovellanos? ¿Dónde estaría Goya? ¿Dónde estaría Manuela Malasaña?
¿dónde estaría Agustina de Aragón? En la Plaza de Colón. ¿Dónde estará Manuel Valls? Manuel Valls estará en la Place de la Concorde, porque él está en la Concorde. Vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Estamos celebrando. Bueno, se va como un tornado, Javier Ortega Smith Becerra. Se explica muy bien, ¿eh? Se le entiende todo, ¿eh? Mira, ¿sabes qué pasa? Que hay un momento en que a los toreros les embisten todos los toros. Pero hay un momento en que el torero está con tal fuerza que no importa el marrajo que le saques, el toro le embiste y al final no corta solo orejas. la contundencia, sino que se sabe el tema, ¿eh? No, y que han ido a mejor, también se sienten y que están en su momento. Hubo un momento en que todo le iba bien a Podemos, lo recuerdo con horror. Todo le iba bien. Pero ahora no habla en politiqués y eso se nota. Eso se nota. No, esa además, es la clave. lo que más me ha gustado es que tiene claro lo esencial, lo que apuntaba a Paco, que es un juicio, que tiene que parecer un juicio y ser un juicio. Sí. O sea, nosotros fuera nos acordaremos de la madre del abogado, pero allí dentro, en la sala, eso es un templo. O sea, ahí, en fin, rebajas en el Corte Inglés. Sí, rebajas. ¿Qué rebajas? San Valentín. Hombre, el día Aquí 14. a la vuelta de la Luego esquina. no vale, es igual, todos los días son San Valentín. No. San Valentín es el 14 de febrero, no. Eso se llama todos cortar los días, la retirada, todos Federico. los días no son San Valentín. Y además esa excusa nunca vale. Bueno, pues ¿Es si la así? novia es de comer bien, de productos gourmet, tenemos. De deporte también, tecnología también. Que la quieres llevar a un viaje romántico, pues también. Que no tienes novio como yo y quieres hacer lo que te dé la gana, pues también. Por También. ejemplo, yo misma me puedo regalar un altavoz inteligente Google Home Mini, también el premio Planeta, Yo Julia, o un mar violeta oscuro, que me apetece más, las entradas para el Circo del Sol, todo Fíjate. esto en el Corte Inglés San Valentín. Pues claro, Sí. yo Claro. te puedo regalar algo. Lo que pasa es que habría que decirle Gracias, aquello de Federico. Bobby de Grané, porque Mira, usted, podemos señorita, hacer- no quiere. podemos hacer un llamamiento. Sí. Decía, señorita, porque usted lo quiere. Bueno, vamos a ver, ¿cómo está el patio? Está muy interesante, Federico. ¿Qué tal? Sí. Buenos días. A esta hora, reunión en el Palacio de la Moncloa, ambiente enrarecido, en el Palacio de la Moncloa con la reunión de los ministros después de una semana durísima. Ábalos puede estrangular a Carmen Menticalvo, ¿eh? Sí, hay O sea, porque yo ayer, en la forma de hablar de Ábalos, como se ve un hombre violento, hijo de matador, de Margarita novillos, Robles. o sea, que tiene el espíritu de la fiesta nacional, tú le veías con ganas de estoquearla. Es decir, porque se puede hacer mal, muy mal, y luego como Carmen Calvo. Sí. Hoy No, hay... pero, ojo, no hagamos cabeza de turco de Carmen Calvo. No, Carmen Calvo es es el portavoz de una presidente. política contradictoria, Sí, por imposible de supuesto. explicar, y es lo que plasmó el otro día en la rueda de prensa, que Sí. cuanto más se empeñaba en explicar algo, más se Pero es metía que en es el lodazal, incapaz ¿no? de terminar cualquier explicación antes de un cuarto de hora, con lo cual al caos añade el barullo. Sí. En Bueno, fin. pues eso, reunión de los ministros, luego más tarde veremos a ver, y además es muy interesante hoy, Federico, atender a la rueda de prensa de Isabel Celaá, porque las preguntas... Eso puede ser. es, Pero al yogar y cadinas. Sí, eso se lo O sea, vamos a para dejar vender a... sillas, ¿eh? Es que las ruedas de prensa... Alquilar. Claro, la pega es que... El otro día en la rueda de prensa me recordó el anuncio de esta casa de lo de Dieter, ¿no? Cuando empezó Pepo, José, Hernández. Sí, es maravilloso. No me sé el nombre, pero es un hombre íntegro. Vino a Sí, Isabel Celaá. íntegro, sí. De todas formas, con respecto a la manifestación del próximo domingo a las 12 de la mañana, Albert Rivera, de protagonistas que hemos tenido aquí, además de Javier Ortega Smith, el líder de Ciudadanos. Es más propio de Maduro, para entendernos, crear un constituyente paralelo a la Asamblea Nacional o lugares, espacios paralelos que no la democracia. Por tanto, todo esto es un esperpento. Sánchez se ha pasado a 3 pueblos. La única salida democrática digna que le queda a este país en este momento es ir a votar y que todos unidos pidamos esas elecciones este domingo, y en las instituciones, cuando nos dejen hablar, cuando haya debates, pues que pongamos de manifiesto que esta legislatura no solo está agotada, empieza a ser peligrosa. Bueno, habéis avanzado también, Federico. ¿Qué catarro lleva? Yo ya le he dicho, o sea, hay que llegar al domingo. En un caso extremo, esto me lo contó a mí García, una vez que, no sé por qué, tenía que hablar en, no sé, una conferencia o algo, y perdí la voz. Y hay una cosa que se llama Nordstrom, que te da la voz por un día, a cambio de perderla una semana. Eso suena a vender el alma o algo así. Pues prácticamente. Eso es algo como milagroso, ¿no? Es milagroso y terrible, porque es que te, digamos, artificialmente
te arregla eso y después la resaca es que durante una semana claro. Y entonces se lo usaba contra Pipi Estrada. Pipi Estrada agarraba un catarro y si era una final de la Copa, pero Pipi Estrada tenía que decir, aunque sea para mandarlo a casa, que es lo que hacía García, decía Don José Estrada y tal, y si estaba mudo no puede ser. Y existe. O sea que el domingo, si está malo... Eso es igual que en el fútbol, sábado, las infiltración a los jugadores para que estén en el partido al clave. menos una horita. Pues eso, Nordstrom. Porque el domingo hay que estar allí. Y es verdad que si no van a hablar los líderes... Aquí, Federico, a partir de las 12 de la mañana, a partir de las 12 ahí estás tú. Vamos a retransmitirlo en directo. Sobre todo, lo importante no es lo que se vaya a decir aquí desde radio, que también, por supuesto, sino lo que se vaya a decir en Colón, que hay que escuchar a la gente el próximo domingo. Así que a las 12 aquí como un clavo. Pues ya sabes que cuentas conmigo. Yo voy a estar en casa ahí con la RDSI mirando la radio y tal y cual. Yo en estos casos son los únicos que me siento periodista. Me encanta estar con 3 o 4 cosas y mandarle mensajes a Luis Herrero. ¿Qué te parece esto? No sé cuántas, no sé qué. Bueno, pues lo vamos a pasar muy bien. Claro que sí. Bueno, a ver, en la crónica, Rosa Isabel... Hoy hay batiburrillo. He de decirte que tenemos tantos temas que no sé cómo vamos a poder colarlos. La otra crónica, que por cierto publicaba una información exclusiva hoy sobre el primo díscolo de la reina Leticia. Ha sido condenado por un juzgado por revelación de secretos que no tienen nada que ver además con su prima, con la reina. Tienen que ver con su trabajo como abogado, porque él lo era y digo que lo era porque va a tener que dejar de ejercer durante 2 años por contar privacidades de la familia Dúrcal, de la familia de Rocío Dúrcal. Él era representante de los hermanos Dúrcal frente a su padre y cuando cambiaron de abogado cogió David Roca Solano y le contó a María Patiño las intimidades de todo el juicio. ¿Sabes qué hizo María Patiño? Lo cascó un día en antena, en televisión, con total naturalidad. No, es que a mí me lo ha contado el letrado Roca Solano. Lógico. Y dijo el juez, ya tengo pruebas, ahora te vas a enterar. Dice lo que vale un peine. Oye, es un caso de un tío que es muy inteligente, que escribe extraordinariamente bien, pero le falta algo fundamental que tenía Galdós, que es la fibra moral del escritor. Vergüenza, ¿no? Exactamente. Un escritor tiene que tener vergüenza. Y si no, lo que transmite, al final, o no llega o acabas en la trena. Sí, hay que reconocer que además hoy la reina, la pobre, también tiene otro frente abierto, que es el de su sobrina. Ya sabes que está empeñada en salir en los medios y ayer le enviaba un mensaje a su madre, fallecida hace años, en el que además decía algo así como, no sé lo que te hicieron, ¿no? Pues siempre... ¿Cómo que te hicieron? En fin, bueno, pero como también ayer fue el día grande de Gran Hermano, día de expulsiones, Sofía Suescun se ha largado de la casa, dijo Jorge Javier, se ha producido un sorpaso, se han invertido las votaciones y de repente la más votada es la reina de los realities, porque sabes que ella ya lleva 2 ganados. Bueno, pues no va a poder hacerse con el tercero, se queda en la casa María Jesús Ruiz y a Suescun, claro, cuando sale su vida, te puedes imaginar lo que nos interesa, pero si nos interesa el tema Matamoros, y cuando le preguntan, le dicen, oye Sofía, que tú estuviste con Kiko, lo niega y claro, uno de los dos miente. Entonces ahora vamos a intentar averiguar. ¿Por qué nos van a sorprender las 4 esquinas, Federico, mañana? Pues yo voy a hacer unas esquinas muy políticas, sobre todo por el libro de Irene Lozano que publica Pedro Sánchez, que es una cosa interesante. Es un clásico ya. Hombre, es que claro... Esto de los libros firmados por alguien que escribe otro, ¿no? Es que tenemos mucha... Tuvo mucha gracia Alfonso Guerra el otro día en la presentación del libro. Dice, este libro lo he escrito yo para que se sepa. Toda la actuación, y además lo llevaba escrito todo, ¿eh? El tío no improvisó nada. Y luego también la crueldad de la jueza de Valencia, con la autoexculpación que hace en ese auto, que es para echarla de la carrera y de España. Bueno, se está convirtiendo ya en un clásico la sentencia, que son pláticas por parte de los jueces. Lo vimos en la del Supremo junto en el tema de las hipotecas. Igual. Y ahora en estos mismos términos. Pero esta habla consigo misma. En el auto habla consigo misma y se consulta a los amigos. No, o sea, es que es un caso terrible. Eso de que no lo debía hacer tan mal. Así. Dice, ¿cómo? Claro que lo hiciste tan mal. Bueno, y mucho Felonetti, el rey felón, Fernando VII. Desde Fernando VII no había un felón como Falconetti. Por cierto, el otro día algún escritor de referencia de La Vanguardia decía que esto era de Roberto de Alcázar y Pedrín. Vamos, no, esto es de Fernando VII. Decía Julián. Las claudicaciones de Bayona. Por aquello, vayamos por la senda constitucional y yo el primero, y fue el Frelón el que lo mejor traicionó. Es lo que decía, pero vamos, su madre. El desconocimiento de la historia de España tiene estas cosas. Sí, su madre, el modelo de Carmen Calvo,
que le escribe una carta a Napoleón y decía: Sire, no perdonéis a esa víbora que ha albergado en mi seno. La madre pidiendo a Napoleón que le diera masculillo al rey Felón. Sí. Y nosotros sorprendiéndonos de las revistas del corazón. Eso es. Es La Mañana de Federico. Es radio.